en el fascinante y muchas veces implacable mundo del espectáculo, donde las luces de los reflectores nunca parecen apagarse y las cámaras capturan cada mínimo detalle. Existe una presión invisible pero omnipresente que moldea los destinos de quienes deciden habitar bajo su brillo. Imaginemos por un instante lo que significa construir una carrera basada, en gran medida, en la percepción pública y en un estándar estético prácticamente inalcanzable, donde el paso del tiempo se considera casi un desafío directo al éxito y a la permanencia en las pantallas. Las celebridades que caminan por las alfombras rojas y protagonizan las portadas de las revistas más influyentes del planeta se enfrentan diariamente a un escrutinio feroz, un juicio silencioso proveniente tanto de la industria como de millones de espectadores, que consumen sus imágenes de manera insaciable. En este escenario de exigencia constante, las decisiones que se toman detrás de escena, en la intimidad de los camerinos o en las consultas médicas más exclusivas de las grandes metrópolis, dictan no solo el rumbo de una trayectoria profesional, sino también la evolución personal de los propios protagonistas. Este ecosistema tan particular, lleno de glamour pero también de profundas complejidades psicológicas, nos invita a reflexionar sobre los límites de la transformación y el costo real de mantener una imagen impecable ante el ojo público que todo lo observa. Para comprender verdaderamente los misterios y las realidades que se ocultan detrás de los rostros más conocidos de la televisión y el entretenimiento contemporáneo, les sugerimos que se queden con nosotros hasta el final de este análisis detallado. Y si les apasiona descubrir las verdades profundas de la cultura pop y las historias de vida de las figuras más emblemáticas, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de las próximas entregas de esta investigación exclusiva. Adentrarse en las profundidades de la cultura del entretenimiento requiere observar con detenimiento la evolución de aquellas figuras que se convirtieron en auténticos íconos de una época dorada y controvertida de la televisión global. Durante los primeros años de la década de los 2000, un fenómeno mediático sin precedentes capturó la atención de audiencias globales, mostrando los estilos de vida ostentosos, las dinámicas de convivencia complejas y la incesante búsqueda de la perfección estética, dentro de entornos residenciales que parecían salidos de una fantasía inalcanzable. En el centro de esa tormenta mediática, una joven dotada de una ambición singular y una presencia magnética comenzó a forjar su identidad pública, sin saber que cada una de las experiencias vividas en aquellos años dejaría una huella indeleble en su percepción de sí misma y en su relación con su propio cuerpo. La transición de ser una participante activa en el epicentro del glamour a convertirse en una observadora madura, madre de familia y creadora de contenido independiente, es un viaje repleto de matices que merece ser examinado con la mayor atención posible, pues revela las dinámicas internas de una industria que exige la eterna juventud a cambio de la relevancia. La atmósfera que rodeaba a estas producciones televisivas no era simplemente una cuestión de entretenimiento pasivo, sino una escuela de pensamiento estético, donde los conceptos de belleza se redefinían constantemente bajo criterios extremadamente estrictos y a menudo distorsionados. Vivir bajo un microscopio mediático implica que cada cambio físico, cada línea de expresión y cada fluctuación de peso se transformen de inmediato en tema de debate público, forzando a los individuos a adoptar medidas que el ciudadano común difícilmente podría llegar a comprender en su totalidad. Esta búsqueda incansable de la simetría perfecta y de la juventud perenne no surge en el vacío, sino que es el resultado directo de un entorno donde el valor de una persona se mide con frecuencia por su apariencia externa y su capacidad para encajar en moldes preestablecidos por ejecutivos y directores de casting. A medida que pasan los años, quienes sobrevivieron a estas dinámicas empiezan a alzar la voz, compartiendo testimonios que oscilan entre la nostalgia por el éxito alcanzado y la cruda honestidad respecto a las secuelas emocionales y físicas que conllevan tales niveles de exigencia. El testimonio que hoy nos ocupa proviene de una de las veteranas más reconocidas de ese periodo. Una mujer que a sus 46 años ha decidido romper el silencio y hablar con una franqueza desarmante sobre las decisiones quirúrgicas que han marcado su madurez reciente. En un formato de comunicación moderno,
específicamente durante una conversación en un reconocido podcast especializado en dermatología y procedimientos estéticos avanzados. Esta personalidad de la televisión compartió detalles minuciosos sobre su última intervención significativa. Lejos de ocultar las marcas del quirófano o de atribuir su apariencia actual exclusivamente a la genética o a un estilo de vida saludable, la protagonista de esta historia ha optado por la transparencia total, desvelando que se sometió a un estiramiento de la sección inferior de su rostro, específicamente centrado en la línea de la mandíbula, con el objetivo de recuperar la definición que sentía haber perdido tras sus embarazos. Este tipo de confesiones públicas, que antes eran consideradas tabú en el entorno de las celebridades, hoy en día se reciben como un acto de honestidad que permite desmitificar los estándares de belleza imposibles que inundan las redes sociales y los medios de comunicación. La decisión de someterse a un procedimiento quirúrgico de tal magnitud en la etapa de la madurez no es un impulso repentino, sino la culminación de un proceso de reflexión interna influenciado por los cambios biológicos naturales que experimenta el cuerpo femenino después de la maternidad. Al dar a luz a sus 2 hijos, quienes hoy tienen 13 y 9 años de edad, la estrella experimentó fluctuaciones notables en su peso corporal, especialmente durante su segundo periodo de gestación, lo que generó modificaciones anatómicas persistentes en la zona del cuello y el mentón, que resultaban inmunes a los tratamientos no invasivos disponibles en el mercado tecnológico actual. La insatisfacción con ciertas zonas del propio cuerpo, alimentada por los remanentes de una juventud expuesta de manera masiva, puede llevar a una búsqueda exhaustiva de soluciones médicas definitivas, cuando los métodos convencionales como las dietas, el ejercicio físico o las terapias de rejuvenecimiento con láser no logran ofrecer los resultados visuales deseados. Es en este punto de inflexión donde la protagonista de nuestro informe decidió acudir a la cirugía plástica reconstructiva y estética, buscando un profesional médico cuyos resultados previos le inspiraran la confianza necesaria para dar un paso tan significativo en su estructura facial. Esta delicada intervención en la línea de la mandíbula, combinada con una sutil liposucción en la zona submentoniana para eliminar los depósitos de grasa resistentes, representa un intento claro por reconciliar la imagen que proyecta hacia el exterior con la percepción interna que tiene de sí misma en esta nueva etapa de su vida adulta. Sin embargo, el camino hacia la modificación corporal, a través del bisturí, nunca está exento de riesgos, dilemas éticos y debates sobre la salud mental, temas que comienzan a vislumbrarse en la primera parte de este relato, y que sientan las bases para comprender la verdadera dimensión del conflicto. La obsesión por corregir lo que se percibe como imperfecciones puede convertirse fácilmente en un terreno resbaladizo, donde la línea entre la mejora sutil y la transformación exagerada es sumamente delgada y peligrosa. La propia protagonista admite haber abordado esta última cirugía con una cautela extrema, temerosa de cruzar el umbral hacia un aspecto artificial que alterara de forma irreversible sus facciones naturales, prefiriendo quedarse corta en los resultados antes que arriesgarse a una distorsión estética insalvable. La intriga se profundiza al considerar que este reciente procedimiento es solo el capítulo más nuevo de una larga y compleja historia de intervenciones que se remonta a sus años de juventud en una de las residencias más famosas del mundo. Un pasado lleno de presiones psicológicas que exploraremos a fondo en las siguientes etapas de este informe. La inmersión en los detalles de la recuperación y las motivaciones más profundas de este procedimiento quirúrgico reciente nos revela la cruda realidad que se oculta detrás de las imágenes perfectamente editadas que consumimos a diario. Tras tomar la firme determinación de someterse al estiramiento de la línea de la mandíbula y a la liposucción submentoniana, la reconocida personalidad de la televisión tuvo que planificar de manera meticulosa el proceso posterior a la operación, un aspecto que las celebridades suelen ocultar con recelo absoluto. En esta ocasión, la transparencia de la protagonista nos traslada a un hotel de la ciudad de Los Ángeles, un refugio temporal alejado de las miradas indiscretas de los paparazzis y de las exigencias cotidianas del hogar familiar. Durante un periodo estricto de 2 semanas, interrumpió por completo las grabaciones de su exitoso programa de audio en formato de podcast, para dedicarse exclusivamente a la sanación de los tejidos de su rostro.
contando con la asistencia permanente y especializada de una enfermera profesional, encargada de administrar los cuidados médicos necesarios para evitar complicaciones postoperatorias. Este aislamiento voluntario pone de manifiesto que la búsqueda a renovación estética exige un precio físico y temporal que va mucho más allá del desembolso económico, requiriendo una paciencia extrema para afrontar la inflamación, los hematomas y las molestias inevitables que acompañan a cualquier intervención quirúrgica mayor en la zona del rostro. A pesar de los esfuerzos por mantener la máxima discreción durante el periodo de convalecencia, las secuelas físicas de un estiramiento facial de estas características son permanentes y localizadas, manifestándose en forma de cicatrices que corren de manera visible justo por delante de los pabellones auriculares. Lejos de mostrarse acomplejada, o de intentar camuflar estas marcas con elaborados peinados o técnicas avanzadas de maquillaje profesional, la celebridad de 46 años ha manifestado una postura de total indiferencia hacia las críticas externas, declarando abiertamente que las cicatrices forman parte de su historia personal, y que no tiene el menor reparo en que sean percibidas por aquellos que la observen de cerca en sus apariciones públicas. Esta actitud de aceptación y apertura total ante sus seguidores marca un distanciamiento definitivo con respecto a las dinámicas del pasado, cuando la ocultación de las cirugías era la norma estricta dentro del circuito del entretenimiento en el que se dio a conocer. No obstante, este estiramiento de la mandíbula no representa una acción aislada en su rutina actual de mantenimiento estético, sino que coexiste con una serie de procedimientos dermatológicos y cosméticos de carácter regular, a los que se somete para combatir los signos del envejecimiento cutáneo. Entre estas terapias se encuentran la aplicación periódica de toxina botulínica en zonas estratégicas de la frente y el entrecejo, el uso de tratamientos de luz pulsada intensa para homogeneizar el tono de la piel, eliminando manchas solares, y la implementación de tecnologías más agresivas como el láser de dióxido de carbono fraccionado, empleado específicamente para tensar y regenerar la delicada piel que se encuentra debajo de las órbitas oculares, a pesar de su actual satisfacción con los resultados obtenidos en el tercio inferior de su rostro. La conversación de la veterana de la televisión con la especialista médica derivó hacia terrenos mucho más espinosos y complejos, desvelando que no todas sus experiencias en el ámbito de la medicina estética han sido exitosas o recomendables. Con una madurez adquirida a lo largo de décadas de experimentación corporal, la estrella advirtió a la audiencia sobre los peligros intrínsecos y las complicaciones extremas que suelen rodear a los procedimientos de aumento mamario. A través de la colocación de implantes de silicona o solución salina, calificó esta intervención en particular como una decisión sumamente delicada y tramposa, argumentando que el cuerpo humano reacciona a menudo de formas impredecibles ante la introducción de cuerpos extraños en su estructura muscular y glandular. La problemática de los implantes mamarios se presenta en su relato como un círculo vicioso de cinta, difícil escape para muchas mujeres, dentro y fuera de la industria del espectáculo, ya que existe un porcentaje considerable de pacientes cuyos organismos rechazan los materiales sintéticos, desarrollan contracturas capsulares severas o sufren de la compleja y debatida condición, conocida en la actualidad como la enfermedad por implantes, MAP. Estas complicaciones médicas obligan a las afectadas a someterse a cirugías correctivas adicionales que, en el peor de los casos, resultan en procedimientos defectuosos o insatisfactorios, transformando un deseo inicial de mejora estética en un calvario médico interminable y doloroso que afecta profundamente la estabilidad emocional de las pacientes. Asimismo, la protagonista no dudó en catalogar ciertas intervenciones modernas como un absoluto desperdicio de recursos económicos, rememorando de forma específica un tratamiento de rejuvenecimiento de manos al que se sometió en el pasado y cuyos resultados fueron tan efímeros e imperceptibles que la llevaron a arrepentirse por completo de haber invertido tiempo y dinero en ello. Para comprender a fondo el origen de esta relación tan intensa, analítica y a veces conflictiva con la cirugía plástica, es absolutamente indispensable retroceder en el tiempo y trasladarse al epicentro de la cultura pop de principios del siglo XXI.
Una época donde la protagonista habitaba en una de las mansiones residenciales más célebres, lujosas y controvertidas de la ciudad de Los Ángeles. Al ingresar a esa famosa propiedad a la temprana edad de 21 años, una etapa de la vida en la que la identidad y la autoestima aún se encuentran en pleno proceso de consolidación, la joven se vio inmersa de forma súbita en un entorno residencial, regido por un magnate del entretenimiento que ejercía un control absoluto sobre la estética y los comportamientos de todas las mujeres que convivían bajo su techo. En ese microcosmos de opulencia artificial, la modificación corporal no era una opción personal o un lujo ocasional, sino una práctica institucionalizada y promovida de manera directa por el dueño de la propiedad. Los testimonios ofrecidos por la estrella en diversas entrevistas a lo largo de los últimos años pintan un cuadro desolador y fascinante sobre las dinámicas internas de esa mansión, recordando cómo el patriarca del imperio de entretenimiento se ofrecía de manera sistemática a financiar cualquier tipo de intervención quirúrgica que las jóvenes desearan o que él considerara necesaria para mantener los estándares visuales de la marca. Como consecuencia directa de esta política interna, la residencia se transformaba con frecuencia en una especie de clínica de recuperación informal, donde casi siempre era posible encontrar a alguna de las residentes convaleciente, tras haberse sometido a cirugías de aumento de busto, rinoplastias o liposucciones. Este ambiente de competitividad constante y perfeccionismo extremo generaba una presión psicológica devastadora sobre la protagonista de nuestra historia, quien comenzó a desarrollar una percepción distorsionada de su propio físico, una condición conocida médicamente como trastorno dismórfico corporal, que la llevaba a cuestionarse continuamente qué imperfección oculta había en ella, que la hacía sentir inferior al resto de sus compañeras. La atmósfera de la mansión, lejos de ser el paraíso de liberación que se proyectaba en las pantallas de televisión a través del formato de telerrealidad, operaba como un catalizador de inseguridades profundas, exacerbadas por las sutiles pero destructivas técnicas de manipulación psicológica empleadas por el magnate, quien poseía una capacidad singular para hacer sentir a la joven que nunca era lo suficientemente atractiva o perfecta. Esta constante erosión de su amor propio la empujaba a una espiral obsesiva de preguntas internas sobre qué cambios adicionales podría realizar en su rostro o en su anatomía para obtener la aprobación y el reconocimiento de su entorno. Un conflicto interno que la llevó a someterse a una rinoplastía y a una operación de aumento de pecho durante sus 7 años de estancia en la propiedad, dejándola al borde de convertirse en lo que ella misma describe hoy en día como una auténtica pesadilla de la cirugía estética. La madurez y la distancia temporal permiten analizar con una perspectiva mucho más crítica y analítica aquellos años de intensa exposición mediática dentro del imperio del entretenimiento para adultos. Al abandonar definitivamente aquella célebre mansión residencial tras 7 años de convivencia y sumisión a unos estándares estéticos prácticamente inhumanos, la célebre modelo y presentadora inició un profundo proceso de reconstrucción de su propia identidad. Una trayectoria que la ha llevado a transitar por diversos caminos profesionales dentro de la televisión, la literatura de no ficción y la producción de contenidos digitales independientes. Este viaje de sanación psicológica y de reconciliación con su propia anatomía no ha sido en absoluto lineal, sino que ha estado repleto de revelaciones sorprendentes sobre el alcance de las cirugías a las que se sometió en el pasado, y la forma en que el ojo público continúa evaluando cada uno de sus movimientos en la actualidad. En una de las emisiones más aumentadas de su proyecto de audio independiente, centrado en analizar de forma retrospectiva las experiencias vividas en el formato de telerrealidad que la lanzó a la fama mundial, la estrella desveló que sus intervenciones quirúrgicas no se limitaron a las áreas más visibles de su anatomía, como el busto o el rostro, sino que alcanzaron zonas del cuerpo que la mayoría de las mujeres consideran comunes y completamente naturales. De forma específica, reveló que hace varios años tomó la determinación de acudir a la consulta de un reconocido cirujano plástico, ubicado en el emblemático Sunset Boulevard de la ciudad de Los Ángeles, para someterse a una operación quirúrgica avanzada, destinada a extirpar de manera interna los depósitos de celulitis de sus piernas.
Este procedimiento, realizado bajo la promesa de una eliminación duradera, nos muestra hasta qué punto las inseguridades sembradas en su juventud continuaron influyendo en sus decisiones médicas, mucho tiempo después de haber recuperado su libertad personal y financiera. La descripción que la propia protagonista hace de esta cirugía en particular ofrece una valiosa lección de realismo y honestidad para sus millones de seguidores en todo el mundo, ya que lejos de vender el tratamiento como una solución milagrosa o definitiva, explicó detalladamente que los resultados de la extirpación de celulitis tienen una fecha de caducidad inevitable. A pesar de ser una intervención de menos de 1 hora de duración y con un proceso de recuperación relativamente indoloro, la estrella constató que los efectos óptimos se mantuvieron durante un periodo aproximado de 3 años, tras los cuales el tejido adiposo natural del cuerpo femenino comenzó a regenerarse de manera paulatina, obligándola a enfrentarse nuevamente a la decisión de reingresar al quirófano un lustro después de la primera operación. Con una notable empatía hacia su audiencia, la presentadora aprovechó este espacio para lanzar un mensaje de aceptación corporal, recordando de manera enfática que la celulitis es una condición biológica absolutamente normal que afecta a la inmensa mayoría de las mujeres y que nadie debería sentirse presionado a erradicarla. Justificando su propia insistencia en estos tratamientos debido a las exigencias profesionales de las constantes sesiones fotográficas de alta definición a las que se somete regularmente. Este constante vaivén entre la aceptación de los procesos naturales del cuerpo y la dependencia de las innovaciones de la medicina estética cobra un sentido mucho más profundo cuando se analiza la trayectoria vital de la protagonista en su rol de madre de familia y empresaria, independiente en el sector del entretenimiento digital. El verdadero núcleo de esta historia reside en comprender que el trastorno dismórfico corporal que desarrolló durante sus años de juventud en la mansión no desaparece por completo con la firma de un contrato televisivo o con el abandono de un entorno tóxico, sino que se transforma en una sombra con la que se debe aprender a convivir de manera consciente y madura. Al mirar hacia atrás y reflexionar sobre la posibilidad real de haberse convertido en una de esas figuras trágicas del espectáculo que terminan completamente desfiguradas debido al abuso de las cirugías estéticas, la estrella reconoce con alivio haber sabido detenerse a tiempo, estableciendo límites claros para proteger su salud física y su estabilidad mental frente a la incesante búsqueda de una perfección inalcanzable. La importancia de este informe radica en la deconstrucción del mito de la eterna juventud que la industria del entretenimiento insiste en vender a las nuevas generaciones de creadores de contenido y celebridades digitales. El caso de esta veterana de la televisión sirve como un espejo de las presiones contemporáneas potenciadas por los filtros de las redes sociales y la cultura de la edición digital inmediata, demostrando que incluso aquellas mujeres que fueron consideradas los máximos referentes de la belleza global en su época, sufrieron las consecuencias de una baja autoestima y de una manipulación psicológica institucionalizada. Al compartir sus experiencias sin tapujos, detallando tanto los aciertos de su reciente estiramiento facial, como los fracasos económicos y físicos de sus tratamientos anteriores, la protagonista se despoja de la antigua armadura de perfección inalcanzable para mostrarse como un ser humano vulnerable, expuesto a los mismos miedos al envejecimiento y al rechazo que experimenta cualquier ciudadano común. La evolución de su carrera, marcada por la publicación de libros que se convirtieron en éxitos de ventas, y por la creación de plataformas de discusión, donde se analiza el impacto de la fama en la salud mental de los jóvenes, demuestra que la verdadera transformación de esta celebridad no ocurrió bajo las luces de los quirófanos de Los Ángeles, sino en el espacio de su propia mente y en su capacidad para tomar el control absoluto de su narrativa personal. Al romper los lazos de dependencia con los antiguos centros de poder de la industria del entretenimiento y al sanar de manera pública las heridas del pasado, ha logrado redefinir el concepto de éxito en la madurez, demostrando que la belleza real no reside en la ausencia total de líneas de expresión